Hola, mi nombre es Landon. Tengo 29 años y trabajo como analista financiera en una empresa en Asunción, Paraguay. Una ciudad tranquila situada en el corazón de Sudamérica, donde las calles se abren entre extensas plantaciones de soja y el viento de otoño trae consigo una brisa fresca y vivificante. A diferencia del caos vibrante de Buenos Aires o el brillo atrayente de Ciudad de México, Asunción posee una calma discreta, propia de una capital que aún conserva el calor humano de la gente que se saluda cada mañana y se conocen por su nombre. Aún así, para mí, Asunción nunca ha sido realmente mi hogar. Crecí aquí con lo que llamo mi familia de crianza, pero desde niño siempre me sentí como una pieza de rompecabezas que no encajaba del todo en su cuadro. No recuerdo con claridad cómo llegué a ser adoptado. Las historias del día en que me integré a esta familia solo salían como murmullos fríos de mi madre de crianza, Elena. Cuando se enojaba conmigo solía decir: «Te salvamos de una vida inútil», con ese tono que implicaba que yo les debía el mundo entero. Me adoptaron siendo bebé, ni siquiera tenía 3 meses. Mis padres de crianza, Ricardo y Elena, eran acomodados. Vivían en una amplia casa de 2 pisos en un barrio residencial de Asunción, con un césped prolijo y una reja blanca. Tenían 2 hijos biológicos, Diego, 2 años menor que yo, y Sofía, 5 años más joven. En los papeles, yo era parte de la familia, pero en sus corazones, yo era simplemente una sombra tenue. Desde muy pequeño noté que era diferente, no solo porque mi cabello oscuro y ojos claros no se parecían a nadie en la familia, sino porque me trataban distinto. Durante las reuniones de padres y maestros en la escuela, mi madre de crianza presentaba a Diego y Sofía como su hijo e hija, pero conmigo decía simplemente: «Este es Landon». Nada más, ninguna palabra cálida, ninguna palabra de madre. Hijo les parecía demasiado para mí. Recuerdo una Navidad, cuando tendría unos 7 años, parado en la esquina de la sala durante la fiesta familiar. Todos posaban frente al árbol encendido. Al acercarme, Sofía me apartó bruscamente y dijo: «No debes estar acá», como si yo fuera un invitado incómodo. Mi madre sonrió, acarició la cabeza de Sofía y siguió haciendo fotos. Me quedé allí, viendo cómo las luces parpadeaban, sintiendo que el mundo se reía y celebraba, mientras yo quedaba relegado al borde. Hice todo lo posible por ganarme su reconocimiento. Me esforcé en la escuela, ocupaba los primeros puestos, llenaba la nevera con certificados y trofeos, ayudaba en casa con los platos, la limpieza del patio y aprendí a doblar la ropa según sus exigencias. ¿La recompensa? Un asentimiento frío o un escueto bien hecho. Una vez escuché cómo mi madre comentaba a mi padre en la cocina: «Lo mantiene porque sabe que nos debe». Aquellas palabras atravesaron mi corazón con precisión quirúrgica. No era su hijo, era una obligación. Pero existía alguien que me hacía sentir vivo: mi abuelo, don Hernán. Vivía en una finca a 3 horas de Asunción, con plantaciones interminables y un cielo nocturno colmado de estrellas. Cada verano, después de clases, me quedaba allá. Eran los meses en que realmente me sentía amado. Abuelo nunca me llamaba Landon de forma distante. Era Chico, mi querido muchacho. Me enseñó a arreglar el viejo tractor, a plantar tomates, y en las tardes se sentaba con su guitarra a tocar canciones folclóricas, mientras yo cantaba desafinado. Él era quien me veía de verdad. Cuando tenía 12 años, me senté con él a contemplar un atardecer rojo de fuego. Le pregunté: «¿Por qué mamá y papá no me quieren?». Dejando la guitarra, me tomó del hombro y dijo con voz profunda: «Sos lo mejor que esa familia no sabe valorar. No permitas que tu bondad dependa de cómo te tratan. Vales mucho más que eso». Esas palabras quedaron grabadas en mí, como una pequeña llama en mis días más oscuros. También recuerdo otro atardecer en la finca cuando me preguntó: «¿Alguna vez pensás en tu mamá biológica?». La pregunta me dejó helado. Mi madre de crianza decía que ella era irresponsable, que no valía la pena buscarla. Pero los ojos de abuelo, llenos de misterio y ternura, pusieron mi corazón en movimiento. «No lo sé.
le respondí con voz temblorosa. No creo que me haya querido. Él apretó mi mano. Nunca pienses eso, Landon. Hay historias que aún no conoces, pero un día todo tendrá sentido. Esas palabras sembraron en mí la curiosidad. Había una verdad más grande detrás de mi vida. Pero el calor de esos veranos con el abuelo no podía borrar el frío que sentía el resto del año en casa. Al regresar a Asunción, todo volvía a su rutina de indiferencia. Diego siempre me veía como un rival indigno. Solía burlarse de mí delante de sus amigos, llamándome el rescatado cuando pensaba que nadie lo escuchaba. Sofía era distinta, no era cruel, pero me miraba como si yo fuera un extraño durmiendo bajo su techo. Trataba de no dejar que eso me rompiera. Me decía a mí mismo que si me esforzaba más, si estudiaba mejor, si era perfecto, algún día me verían diferente. Pero en el fondo, sabía que esa esperanza era tan frágil como una telaraña. Cada mañana despertaba en mi pequeña habitación en el altillo, la única de la casa sin una ventana grande hacia el jardín. Diego y Sofía tenían cuartos espaciosos, llenos de pósters, juguetes y escritorios nuevos. Yo tenía una cama angosta, un escritorio viejo y una lámpara que parpadeaba. Nunca me quejé. Había aprendido que quejarse solo hacía que mi madre me mirara con desaprobación y dijera: «Deberías estar agradecido de tener un techo». Pero una memoria se quedó grabada para siempre. Cuando tenía 14 años, hicieron una gran fiesta para el cumpleaños de Sofía. La sala estaba decorada con globos, pastel, luces. Yo había pasado una semana haciendo una pulsera de cuero para ella, esperando que le gustara. La envolví en una cajita, le puse un moño rojo y la dejé en la mesa de regalos. Cuando Sofía la abrió, apenas la miró. La dejó de lado para seguir abriendo otros regalos más costosos. Un iPod nuevo de mis padres. Zapatillas de marca de parte de Diego. Mi madre ni siquiera notó mi regalo. Me quedé en una esquina, sintiendo que se me rompía el pecho. Al final de la noche, encontré la pulsera en el basurero, mezclada con envoltorios arrugados. La recogí, la limpié y la guardé en mi caja de recuerdos. Fue la última vez que intenté regalarles algo. Otro golpe llegó a los 16. Quise hacer algo que hiciera sentir orgulloso a mi padre de crianza, Ricardo. Él era un hombre serio, siempre ocupado con su negocio inmobiliario. Casi no hablaba conmigo, pero lo había oído presumir frente a amigos sobre arreglar la vieja camioneta familiar. Pensé que si lograba hacer algo parecido, cambiaría su forma de verme. Una tarde, con las herramientas que me había regalado el abuelo, entré al garaje y empecé a reparar la bici vieja de Diego, que tenía una llanta desinflada. Pasé horas ajustando tornillos, lubricando, limpiando. Cuando Ricardo llegó, lo llevé emocionado al garaje para mostrarle mi trabajo. Apenas miró la bicicleta y dijo: «No toques las cosas de Diego, no son tuyas». Me quedé paralizado. Quise explicarle que solo trataba de ayudar, pero las palabras no salieron. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y lloré en silencio. Mi infancia pasó así, entre los veranos cálidos en la finca del abuelo y los inviernos fríos de una casa grande pero sin amor. Aprendí a esconder mis emociones, a sonreír aunque estuviera roto por dentro. Me decía que algún día encontraría mi verdadero lugar, pero no sabía que ese camino me llevaría a verdades más dolorosas de lo que imaginaba. Cuando cumplí 18, apareció la oportunidad de irme de Asunción. Me ofrecieron una beca completa en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. No era lejos en distancia, pero para mí era una puerta hacia otro mundo. El día que hice las maletas, mi madre de crianza se paró en la puerta de mi cuarto con los brazos cruzados, su mirada fría como siempre. «Cuídate», dijo, con un tono que más sonaba a despedida de una inquilina. Ricardo apenas levantó la vista del diario para asentir. Arrastré mi valija fuera de esa casa con el corazón cargado, pero con una chispa de esperanza. Tal vez, al irme, encontraría dónde pertenecía realmente. La universidad fue un soplo de aire fresco. En Córdoba, nadie me conocía como el adoptado o el forastero.
Me volqué por completo a mis estudios, eligiendo finanzas porque siempre fui bueno con los números. Noches en la biblioteca, trabajos interminables, exposiciones frente a compañeros. Cada reto era una forma de demostrar que yo valía, no para ellos, sino para mí mismo. Trabajé medio tiempo en una cafetería cerca del campus, ahorrando cada peso para no tener que pedirles nada. Quería demostrar que podía valérmela solo, sin su aprobación. Pero por más que me esforzaba, ese sentimiento de estar a la deriva no me abandonaba. En mi cuarto compartido en la residencia, mientras escuchaba el ronquido de mis compañeros, pensaba en mi familia. ¿Alguna vez se preguntarían por mí? ¿Estarían orgullosos de lo que lograba? Les escribía cartas a mano, contándoles pequeñas victorias, un 10 en economía, una beca como ayudante. Pero solo recibía correos fríos de Elena. Bien hecho, Landon. Seguí así. Nada más. Guardaba esos correos en una carpeta especial, como consuelo. Al menos respondían. Cada verano volvía a la finca del abuelo en lugar de ir a la casa en Asunción. Esos días seguían siendo mi refugio. Él ya estaba mayor, su cabello blanco, su espalda encorvada, pero sus ojos brillaban cada vez que me veía. Seguíamos tocando guitarra en el porche, plantando juntos, y de vez en cuando me repetía las palabras que se habían vuelto mi ancla. Un día, Landon, vas a saber la verdad. Le preguntaba a qué se refería, pero solo sonreía. Me daba una palmadita y decía, el tiempo dirá. No me animaba a insistir, pero esas palabras crecían como una semilla misteriosa en mi interior. En mi último año de universidad, me gradué con honores, primero en mi clase de finanzas. En la ceremonia de egreso, subí al escenario con una sonrisa radiante para recibir mi diploma. Pero por dentro me sentía vacío. Había enviado invitaciones a mis padres de crianza, incluso los llamé personalmente. Estamos muy ocupados, Landon, me dijo mi madre con esa voz plana de siempre, pero añadió, igual, felicitaciones. Desde el escenario miré al público, familias que aplaudían, se abrazaban, sacaban fotos. Solo el abuelo estaba allí, sentado en la última fila, con un traje viejo pero prolijamente planchado. Al bajar, me abrazó con fuerza. Estoy orgulloso de vos, chico, me susurró. Sonreí, pero las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. Fue la primera vez que lloré delante de él. Después de graduarme, recibí una oferta de trabajo en una firma financiera en Asunción. Decidí volver, no por mi familia de crianza, sino para estar cerca del abuelo. Los años que siguieron fueron de construcción, de una nueva versión de mí mismo. Trabajaba sin parar, quedándome horas extras revisando informes financieros como si en ellos estuviera la llave de una vida nueva. Mis compañeros empezaron a llamarme el de hierro porque nunca me quejaba, nunca faltaba, pero no sabían que cada noche al volver a mi pequeño departamento me sentaba en la oscuridad escuchando canciones folclóricas como las del abuelo, preguntándome si estaba viviendo realmente. A medida que mi carrera avanzaba y mi salario mejoraba, empecé a enviar dinero cada mes a mis padres de crianza. No porque me lo pidieran, sino porque sentía que era una forma de pagar la deuda invisible que me habían hecho creer que tenía. Cuando los llamaba para saber cómo estaban, mi madre solo decía cosas como, gracias, pero no era necesario. Diego y Sofía, ya adultos, seguían dependiendo de ellos. Diego había dejado la universidad. Pasaba los días con amigos. Sofía gastaba sin freno, obsesionada con las redes sociales y las compras. No los odiaba. Solo esperaba que algún día me vieran como parte de la familia. 6 años después, fui ascendido a analista líder en la empresa. Fue un hito importante, no solo por el sueldo, sino porque me sentía más cerca de mi sueño, construir una vida de la que pudiera estar orgulloso. Pero por más que triunfara, el vacío dentro de mí no desaparecía. Seguía anhelando una familia. No una casa grande en un barrio elegante, sino un lugar donde realmente perteneciera.
Entonces se me ocurrió una idea, una cena de acción de gracias. En Latinoamérica no se celebra exactamente así, pero para mí ese día representaba la oportunidad de reunir a los que amamos, de agradecer lo que tenemos. Pensé que si organizaba una cena perfecta e invitaba a toda la familia, tal vez me verían con otros ojos. Tal vez por fin dejaría de ser el adoptado. Pasé semanas preparando todo. Elegí un restaurante elegante en el centro de Asunción, con manteles blancos y velas encendidas. Reservé una mesa para 6, mis padres de crianza, Diego, Sofía, el abuelo y yo. Escribí las invitaciones a mano, con tinta dorada, derramando en cada una todo lo que nunca dije. A mi madre le puse: querida mamá, espero que puedas venir a compartir la alegría de este día conmigo. Les mandé mensajes personales a Diego y Sofía, pidiéndoles que hicieran un espacio. Incluso llamé a mi padre de crianza. Me gustaría mucho verlos a todos, le dije. Él respondió: veré si puedo. No me desanimé. Preordené la comida. Pavo al horno, puré de papas, pastel de calabaza, todos los platos que sabía que les gustaban. Por dentro, la esperanza ardía. Tal vez esta vez sí vengan, me repetía, aunque el miedo me apretaba el pecho. El día de la cena, me vestí con un traje azul marino, cuidando cada detalle frente al espejo. Me miré a los ojos en el reflejo, esos ojos celestes que mi madre solía decir que no se parecían a nadie en la familia. Me dije: hoy será diferente, hoy me van a ver. Llegué al restaurante temprano, a las 5 en punto. El sol caía sobre las calles de Asunción, tiñéndolas de oro. La encargada me condujo a la mesa. Todo estaba perfecto. Servilletas dobladas, copas brillantes, un florero en el centro. Tu familia debe ser muy alegre, dijo la mesera con una sonrisa. Asentí, ocultando la ansiedad que me carcomía. Eso espero, respondí. Me senté. Miré el reloj. Eran las 6, la hora acordada. El restaurante se empezó a llenar. Familias reían, brindaban, hablaban alto. Miré el celular. Nada, ni un mensaje, ni una llamada. Tal vez están en camino, me decía, aunque el corazón ya palpitaba con fuerza. Escribí a Sofía: ¿estás por llegar? Estoy en la mesa. Nada. Llamé a Diego. No respondió. Dejé un mensaje de voz: estoy en el restaurante, los espero. Fingí calma, pero por dentro me iba quebrando. A las 6:30, el ardor en mi nuca era insoportable. Las otras mesas estaban llenas. Una familia cercana se reía mientras un niño derramaba salsa en su camisa. Una pareja de ancianos se tomaba de la mano. Miré mi mesa vacía. Las 6 sillas parecían reírse de mí. Llamé a Elena, temblando. Atendió al 5.º timbre. Landon, dijo con voz cortante, tu padre no se siente bien y ya comimos acá. Vos vas a estar bien, ¿verdad? De fondo, escuché la risa de Sofía, el sonido de platos, la voz de Diego hablando de fútbol. Estaban juntos, como siempre, como si yo nunca hubiera existido. Sí, voy a estar bien, respondí, con la voz quebrada. Colgué. Dejé el celular sobre la mesa. Las velas seguían encendidas, pero no daban calor. Sentí que el mundo celebraba sin mí, otra vez. Llamé a la mesera y pedí una porción pequeña de pavo con puré. ¿Estás solo esta noche?, preguntó con tono suave. Asentí. Sí, solo yo, solo. La comida llegó. El aroma era delicioso, pero cada bocado me atragantaba. Miraba la silla vacía donde debía sentarse Elena. Pensé en los platos que había elegido con cariño, imaginando sus risas. Lloré en silencio. Mordí mi labio para no dejar caer las lágrimas. Me prometí que no lloraría más. Ya había llorado suficiente en la infancia. Saqué el celular. Pensé en llamar al abuelo. Era la única persona que nunca me fallaba. Pero antes de marcar, la puerta del restaurante se abrió. Una ráfaga de aire fresco entró, con el olor de la lluvia próxima. Levanté la mirada y el corazón se me detuvo. El abuelo apareció con su abrigo de lana, el cabello blanco brillando bajo las luces. Miró alrededor.
Sus ojos se posaron en mí y sonrió con esa ternura que siempre me devolvía a la vida. «Perdona la demora, chico», dijo, su voz cálida como las tardes en la finca. Se sentó frente a mí, tomó mis manos con las suyas, temblorosas pero firmes. «Nunca te dejaría solo, Landon. Nunca». Sentí que volvía a respirar. El abuelo me miró con una tristeza nueva, como si se preparara para decir algo más grande que cualquier cosa que hubiese dicho antes. «Landon», comenzó, sus ojos fijos en los míos, «¿alguna vez te preguntaste por qué siempre te quise más que nadie?» Su pregunta me atravesó como un rayo. El mundo pareció detenerse. Las velas titilaban, pero ya nada más importaba. Solo él y yo. «¿Por qué, abuelo?», pregunté con voz trémula. Sacó un sobre amarillento de su abrigo y lo puso sobre la mesa. Lo empujó hacia mí. «Abrilo, Landon. Pero antes, prométeme algo. Pase lo que pase, no dejes que la verdad te destruya». Mis manos temblaban al tocar el sobre. No pesaba por el papel, sino por todo lo que representaba. Los años de preguntas que nunca me animé a hacer. Miré al abuelo. En sus ojos vi amor, pero también miedo. «Estoy listo», le dije. El abuelo asintió lentamente, como si sus ojos viajaran hacia atrás en el tiempo, hacia secretos largamente guardados. El restaurante seguía lleno de risas, platos que tintineaban, familias compartiendo su noche. Pero para mí, el mundo se había reducido a ese sobre, a ese momento. Lo abrí con cuidado, como si contuviera algo frágil. Dentro encontré una fotografía antigua, una carta escrita a mano y una tarjeta de presentación. Saqué primero la foto. Mostraba a una mujer joven, de cabello rubio y ojos azules, exactamente iguales a los míos. Sonreía, pero era una sonrisa triste, como la de alguien que guarda mucho dolor. Miré al abuelo, confundido. «¿Quién es?», pregunté. Él respiró hondo, como si se preparara para una confesión difícil. «Esa mujer», dijo, su voz grave, «es tu madre biológica». Sentí que se me helaba la sangre. Volví a mirar la foto. Su rostro no se parecía en nada al retrato cruel que me había pintado Elena durante años. No parecía irresponsable, sino frágil, como alguien que había sufrido mucho. «Necesitas saber la verdad», continuó el abuelo bajando la mirada hacia la mesa. «Pero primero, déjame contarte todo desde el principio». Se tomó un momento, mirando por la ventana del restaurante, donde las luces de Asunción titilaban a lo lejos. «Hace más de 30 años trabajé como chofer para una familia muy rica en Montevideo, Uruguay. Eran poderosos, llenos de conflictos y apariencias. La mujer de la foto, Clara, era la hija mayor, brillante, hermosa, pero con un corazón libre. Se enamoró de un músico pobre, un soñador llamado David. Él tenía encanto, pero la familia de Clara lo veía como un oportunista. Cuando ella quedó embarazada, fue un escándalo. Yo escuchaba como si alguien me estuviera contando una historia que no podía ser mía. Su familia la echó de la casa, la desheredó. David, al ver que no podía sacar provecho de su relación, la abandonó. Clara quedó sola, sin dinero, sin apoyo, con un bebé en camino. Trabajaba en un café para sobrevivir. Vivía en un apartamento pequeño en las afueras. Fui a visitarla un día, después del trabajo, y nos reencontramos. Me contó todo. Me pidió ayuda. Quería darte una vida mejor. El abuelo hizo una pausa, bajó la mirada, con la voz entrecortada. Cuando naciste, Clara me rogó que te cuidara. No quería abandonarte, Landon. Solo quería tiempo. Tiempo para rehacer su vida, para convertirse en la madre que sentía que vos merecías. Me pidió que te protegiera, que te encontrara un hogar. Sentí un nudo en la garganta. En ese momento, tu padre de crianza, Ricardo, y Elena no podían tener hijos. Les sugerí que te adoptaran. Pensé que sería lo mejor. Me equivoqué. Nunca imaginé que te tratarían como lo hicieron. Cada vez que veía cómo te alejaban, cómo te ignoraban, se me partía el alma. Yo seguía con la foto en la mano sin saber qué sentir. Miré al abuelo,
buscando una explicación más profunda. ¿Y mi madre? ¿Dónde está ahora? Él tomó la tarjeta de presentación y me la dio. Clara es una mujer exitosa ahora. Dejó Montevideo, estudió, trabajó duro, fundó su propia empresa en Santiago de Chile y te ha estado buscando durante más de 10 años. Me encontró hace poco. Quiere verte, pero tiene miedo. Miedo de que no quieras verla. Quiere que seas vos quien decida. Leí la tarjeta. Clara Torres, directora general. Torres Corporativo. Una dirección en Santiago, un número de contacto. La giré entre mis dedos, sintiendo que tenía en la mano una pieza que me había faltado toda la vida. Abrí la carta. La letra era suave, inclinada, femenina. La empecé a leer, querido Landon. No sé si alguna vez vas a leer esto, pero no he dejado de pensarte ni un solo día. Sé que te dejé, y no espero que lo entiendas de inmediato. Solo quiero que sepas que lo hice con el corazón roto. No fue por falta de amor. Vos fuiste la única luz en el momento más oscuro de mi vida. Pero no tenía cómo darte lo que merecías. Me quedé sin casa, sin familia, sin apoyo, y lo único que me quedó fue pedirle a tu abuelo que te protegiera, y lo hizo. Desde ese día juré que volvería por vos. Fui a la universidad, trabajé sin descanso, construí algo con la esperanza de encontrarte, pero cuando lo intenté, me entró el miedo. Miedo a que me rechaces, a que me odies, pero necesitaba escribirte, decirte cuánto te amo, cuánto te he extrañado. No espero perdón, solo una oportunidad, para explicarte, para verte, aunque sea una vez, para decirte que nunca te olvidé, que siempre fuiste mi hijo, mi vida. Con amor, tu madre, Clara. Terminé de leer con las lágrimas cayendo por mis mejillas. No sabía por qué lloraba, tal vez por el dolor de Clara, o por los años en los que viví sintiéndome invisible, o tal vez por ese pequeño rayo de esperanza que ahora brillaba con fuerza. Miré la foto de Clara, sus ojos, mi reflejo. Traté de imaginarla joven, sola, con un bebé en brazos, confiando en el abuelo. Me temblaban las manos. ¿Y ahora qué hago, abuelo? Puse la carta sobre la mesa, buscando una respuesta en sus ojos. Él me sostuvo la mirada con ternura. Eso solo lo podés decidir vos, chico. Esta verdad te pertenece. Pero pase lo que pase, no estás solo. Yo siempre voy a estar con vos. Y Clara, ella también te está esperando. Sentí su mano cálida sobre la mía. No era solo mi abuelo, era el puente entre mi pasado y mi futuro. El hombre que mantuvo su promesa durante casi 30 años. Respiré hondo. Quiero conocerla, dije con firmeza. Quiero ir a Santiago. Quiero mirarla a los ojos, escuchar su historia, entenderla. El abuelo sonrió aliviado. Entonces hacelo, pero antes, ¿hay algo más que quieras hacer antes de dar ese paso? ¿Algo que necesites cerrar antes de empezar esta nueva etapa? Pensé un momento, entonces lo supe. Quiero ir a ver a mis padres de crianza. Dije con voz baja pero decidida. Quiero decirles todo esto, no para pelear, no para que me acepten, sino para que entiendan que encontré una parte de mí que ellos nunca quisieron ver. El abuelo asintió con los ojos brillantes. Está bien, Landon. Yo voy con vos. Pase lo que pase, voy a estar ahí. Salimos del restaurante, y aunque la noche azucena estaba fría y el viento soplaba con fuerza, el abuelo caminaba firme a mi lado. Nos subimos a su camioneta vieja, esa que olía a madera, aceite y recuerdos, y emprendimos camino hacia la casa de mis padres de crianza. Mientras atravesábamos calles iluminadas por las luces navideñas, pasamos frente a casas llenas de familias reunidas. Sentía un nudo en el estómago, pero también una determinación que nunca había sentido antes. ¿Estás seguro, Landon?, preguntó el abuelo mientras giraba el volante. Su tono era suave, pero sabía que él también estaba tenso. No va a ser fácil. Estoy seguro, le respondí sin quitar la vista del parabrisas. No quiero gritarles, solo quiero cerrar este ciclo.
que escuchen lo que tengo para decir. Cuando llegamos, el viejo portón blanco seguía igual. Las luces del living estaban encendidas. Se oía la risa de Sofía, el murmullo de Diego y la televisión de fondo. Aún estaban celebrando, como si mi cena nunca hubiera existido. Toqué la puerta con el corazón latiendo fuerte. Elena la abrió. Su rostro mostró sorpresa, pero rápidamente volvió a su expresión habitual, fría, controlada. «Landon», dijo cruzándose de brazos. «¿Qué haces acá a esta hora?» «Necesito hablar», le respondí con voz firme. «Con todos». Vaciló, pero abrió la puerta. Entramos. Ricardo estaba en su sillón, como siempre, leyendo el diario. Diego y Sofía estaban en el sofá comiendo pastel. Nadie se levantó. Nadie dijo «Hola». «¿Y esto?», dijo Ricardo sin mirar. «¿Qué quieres decir?». Respiré hondo. Me temblaban los dedos, pero no la voz. Encontré a mi madre biológica y voy a viajar a Santiago para conocerla. Solo quería que lo supieran. Porque, aunque pasé 29 años en esta casa, siempre fui un invitado. Y hoy, por fin, encontré una parte de mí que estaba perdida. Hubo silencio. Un silencio espeso. Sofía dejó el tenedor a medio camino. Diego se acomodó en el sofá con fastidio. Elena me miró con esa mezcla de juicio y desprecio que tantas veces había sentido. «Así que crees que ahora vas a encontrar lo que te faltó», dijo ella, casi con burla. «No te hagas ilusiones, Landon. Siempre fuiste el adoptado. Eso no va a cambiar». Sus palabras dolían, pero esta vez no me quebraron. «Ya no necesito ilusiones», le respondí con calma. «Gracias por darme un techo, pero no voy a seguir viviendo como si tuviera que pagar por ello. No necesito que me acepten. Ya encontré quien lo hace». Ricardo quiso levantarse, pero el abuelo habló por primera vez. Su voz fue firme, potente, como un trueno en la sala. «Basta, Ricardo. Tuviste 29 años para tratarlo como a un hijo. Fallaste. Ahora, déjalo vivir su vida». Nadie respondió. Solo bajaron la mirada. Y supe que no había nada más que decir. Me di la vuelta y salí por la misma puerta por la que había entrado 1000 veces, pero por primera vez lo hice libre. El abuelo me siguió y al subirnos al auto me tomó la mano. «Hiciste lo correcto, chico», me dijo, con los ojos humedecidos. «Estoy orgulloso». Volvimos a mi departamento en silencio, pero un silencio cálido, lleno de alivio. Mientras tomábamos café, lo miré a los ojos. «¿Vendrías conmigo a Santiago?». Sonrió, con esa sonrisa que siempre me sostuvo. «Si vos querés, yo voy. Pero recordá, Landon, este es tu viaje. Yo solo te acompaño». Asentí. Al día siguiente, compramos los pasajes. 2 días después, abordábamos un vuelo temprano rumbo a Chile. El abuelo llevaba su viejo abrigo de lana y agarraba fuerte el apoyabrazos durante el despegue. «No soy fanático de volar», dijo con una sonrisa, «pero por vos hago lo que sea». Miré por la ventana. Las nubes pasaban lentas bajo el avión. En mi bolsillo guardaba la tarjeta de Clara. Mientras las horas pasaban, no dejaba de preguntarme, ¿estará pensando en mí? ¿Tendrá miedo, como yo? Al aterrizar en el aeropuerto de Santiago, una llovizna ligera nos recibió. Las gotas resbalaban por el vidrio del taxi mientras avanzábamos hacia el centro. Todo era distinto. Los edificios altos, la gente apurada, el aroma a café por las calles. Nos alojamos en un pequeño hotel cerca de Providencia. El abuelo sacó su celular y marcó el número de Clara. Yo me senté en el borde de la cama con el corazón galopando. «Clara, soy Hernán», dijo él con tono sereno. «Estamos en Santiago. Landon quiere verte». Luego de unos minutos colgó. Se volvió hacia mí con expresión seria pero suave. «Nos va a esperar en una cafetería en el Mercado Central. Está nerviosa, pero te quiere ver». Asentí. No sabía qué decir. Solo sentía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa misma tarde, caminamos hasta el café.
Era un lugar acogedor, con paredes de ladrillo, mesas de madera y lámparas colgantes. Desde la ventana se veía el bullicio de la ciudad, los vendedores, los músicos callejeros. Elegimos una mesa cerca de la entrada. El abuelo se sentó frente a mí. ¿Estás bien?, preguntó. No lo sé, le respondí sacudiendo las piernas bajo la mesa. ¿Qué le digo? ¿Y si no es lo que espero? Él puso su mano sobre la mía. Solo sé vos, Landon. Eso es lo único que ella quiere. El reloj marcaba las 2:55 de la tarde. Miraba la puerta con cada campanita que sonaba. A las 3 en punto, entró una mujer con un abrigo azul oscuro, su cabello rubio recogido con elegancia. Llevaba gafas, pero sus ojos eran inconfundibles. Eran mis ojos. Clara nos miró. Se detuvo. Sus manos temblaban ligeramente mientras se acercaba. Me puse de pie. Las piernas me flaqueaban. El abuelo se levantó también. «Clara», dijo con una sonrisa dulce, «este es Landon». Ella me miró. Sus ojos bajaron hacia mi mano, donde aún conservo una pequeña mancha de nacimiento en forma de gota. Sus labios se curvaron en una sonrisa trémula. «Landon», susurró, «te pareces más a mí de lo que imaginé». Yo no pude hablar. Me quedé viéndola, la mujer que me dio la vida. No hubo gritos ni lágrimas dramáticas, solo emoción contenida, como si ambos temiéramos romper el momento. Clara dio un paso y me abrazó. No fue un abrazo apretado, sino uno tembloroso, como si sostuviera algo que se podía romper. Sentí su calor, su perfume tenue y una sensación extraña, como si acabara de recuperar algo perdido hace mucho. «¿Podés perdonarme por haberte dejado solo?», me susurró. No respondí enseguida. La abracé de vuelta. El tiempo pareció detenerse. Pensé en mi habitación en el altillo, en las lágrimas silenciosas, en las noches frías. Quise decirle que la perdonaba, pero las palabras no salían. No porque no quisiera, sino porque aún no había aprendido a perdonarme por haber dejado que el dolor definiera tantos años de mi vida. La solté, la miré a los ojos y susurré, «Estoy acá ahora, mamá». Fue todo lo que pude decir. Clara sonrió, una sonrisa frágil pero llena de esperanza. Nos sentamos. El abuelo, silencioso y paciente, se quedó cerca, como siempre. El bullicio de Santiago seguía al otro lado del ventanal, pero mi mundo, por primera vez, parecía estar en equilibrio. Nos sentamos alrededor de esa pequeña mesa en la cafetería, mientras el ruido de la ciudad continuaba como un eco lejano. Clara tomó su taza de café con manos temblorosas, pero su mirada no se apartaba de la mía. Había tanto que decir, pero no sabíamos por dónde empezar. «¿Cómo creciste?», preguntó ella finalmente con una voz suave, cargada de anhelo. «Quiero saberlo todo, si estás listo para contármelo». Miré mi taza, de la que se elevaba un suave vapor. No sabía cómo resumir 29 años de vida, de soledad, de anhelos y de pequeños destellos de esperanza que venían siempre de una sola fuente: mi abuelo. Le conté sobre Asunción, la casa con rejas blancas, la habitación del altillo, los años intentando ser perfecto para ser visto. Le hablé de cómo me sentía como un intruso, como si cada paso que daba fuera monitoreado para ver si valía el espacio que ocupaba. Le conté sobre las veces que me esforcé por ser hijo, sin que nunca me llamaran así. También le hablé del abuelo, de cómo me salvó en silencio, cómo me enseñó a arreglar cosas, a plantar tomates, a cantar con su guitarra en la finca, cómo me decía que un día entendería todo. Pero omití los momentos más duros. No le hablé de la pulsera tirada en la basura, ni del pastel que comí solo en la cena de Acción de Gracias. Esas heridas todavía estaban demasiado abiertas. Clara escuchaba sin interrumpirme, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Cuando mencioné al abuelo, lo miró con ojos llenos de agradecimiento. «Gracias, Hernán», le dijo con un hilo de voz. «Gracias por cumplir tu promesa». El abuelo solo asintió con la mirada baja. Nunca le gustaron los elogios. Él siempre estuvo sin pedir nada a cambio.
Después de esa conversación, Clara nos invitó a su departamento, un moderno ático en el centro de Santiago, con grandes ventanales que daban al Cerro San Cristóbal. Era elegante, pero acogedor. Había cuadros abstractos, una estantería con libros y plantas en macetas blancas que colgaban de las paredes. Yo observaba todo con una mezcla de asombro y melancolía, comparando ese lugar con mi cuartito en el altillo, con su lámpara parpadeante y su escritorio pelado. Nos sentamos en el sofá gris claro, y Clara sirvió té en una vajilla blanca, con cuidado, como si cada movimiento formara parte de un ritual. «Landon», comenzó, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría tener una oportunidad para reparar lo que hice. Si querés, podés quedarte aquí, conmigo, en Santiago. Puedo ofrecerte un puesto en mi empresa o ayudarte a comenzar algo propio. No importa lo que elijas, solo quiero que sepas que ahora siempre vas a tener un lugar conmigo». Su propuesta me sorprendió. Parte de mí quería decir que sí en ese mismo instante. Era lo que siempre había querido: una madre, un hogar, pertenencia, pero otra parte, más fuerte, me detuvo. No podía dejar de pensar que yo me había construido solo, a fuerza de trabajo, de esfuerzo, de lágrimas en silencio. Aceptar su ayuda, incluso con la mejor intención, me hacía sentir que renunciaba a una parte de mí. Miré al abuelo buscando apoyo. Él me sonrió, esa sonrisa sabia que había visto durante toda mi vida. «¿Qué pensás hacer, Landon?», preguntó sin presionar. Tomé aire, miré a Clara y le respondí: «Gracias, mamá, de verdad. Pero si voy a trabajar en tu empresa, quiero hacerlo desde abajo, como cualquier empleado. Quiero ganarme mi lugar, no por ser tu hijo, sino por lo que soy capaz de hacer». Clara me miró largo rato y luego sonrió, una sonrisa diferente, una mezcla de orgullo y respeto. «Sos más parecido a mí de lo que pensé», dijo, con los ojos brillosos. «Está bien, Landon, lo respeto. Siempre te voy a apoyar». Asentí. Por primera vez no me sentía chico frente a un adulto. Me sentía un hombre que podía tomar sus propias decisiones. Unos días después, entre risas y bromas, convencimos al abuelo de mudarse también a Santiago. Al principio se negó, con su clásico tono gruñón. «Ya estoy viejo, chico, no tengo ganas de andar de un lado para otro», protestó. Pero cuando le ofrecimos instalarle un pequeño huerto en el balcón del departamento, sus ojos se iluminaron. «Bueno, si hay tomates de por medio, capaz me animo», Clara rió. Fue la primera vez que la escuché reír con tanta libertad, como si también estuviera curándose. «Siempre vas a tener un lugar acá, Hernán», le dijo. «Este departamento va a estar más completo con vos». Y así fue como nos convertimos en una familia inesperada. Abuelo, Clara y yo. No perfecta, pero real. Yo decidí quedarme temporalmente en el ático, para estar cerca de ellos y adaptarme. Postulé a un puesto en Torres Corporativo y fui aceptado como analista financiero junior. No porque Clara moviera hilos, sino porque mi currículum se destacaba por sí solo. El primer día de trabajo me paré frente al edificio acristalado con una mezcla de nerviosismo y emoción. Pero no tenía miedo. No era el chico del altillo. Era Landon, un hombre que había sobrevivido y que ahora estaba listo para vivir. Las semanas que siguieron en Santiago fueron como un renacer. Clara y yo compartíamos cenas, charlábamos de nuestras películas favoritas, de las canciones que escuchábamos de jóvenes. Me contó cómo se levantó de la nada, cómo lloraba por las noches pensando si algún día me encontraría. Yo compartí historias de los veranos en la finca y de cómo su recuerdo, aunque lejano, me había acompañado toda la vida. El abuelo se adaptó como si siempre hubiera vivido ahí. Plantó tomates, hizo amigos en la feria y cada tarde se sentaba a tocar su guitarra en el balcón. A veces Clara lo acompañaba cantando. Yo los miraba en silencio, sintiendo cómo mi corazón se iba llenando poco a poco, pero sanar no fue fácil. A veces, en la soledad de mi nuevo apartamento, pensaba en Elena, en Ricardo, en Diego y Sofía.
las palabras crueles, la indiferencia. Me preguntaba si alguna vez pensaban en mí, si se arrepentían, pero con el tiempo entendí que ya no necesitaba respuestas. Lo que necesitaba era cerrar ese capítulo. Una noche, luego de terminar un informe largo en la oficina, llegué a casa. Me senté frente a la mesa y, sin pensarlo demasiado, saqué una hoja en blanco. Tomé un bolígrafo y comencé a escribir. No era una carta de reclamo, ni un grito de dolor. Era simplemente una despedida, mi forma de cerrar, con dignidad, el capítulo más doloroso de mi vida. Queridos Elena, Ricardo, Diego y Sofía, espero que todos estén bien. Hace meses que no nos vemos y siento que es momento de contarles algo importante. Encontré a mi madre biológica y ahora estoy viviendo en Santiago, construyendo una nueva vida. No les escribo para reclamar nada, solo quiero agradecerles por haberme dado un techo todos estos años, aunque ese techo nunca haya sido un verdadero hogar. Aprendí que la familia no siempre es con quienes vivís. A veces la familia es quienes te eligen, quienes te ven, quienes te valoran. Eso lo encontré aquí, con mi madre y con el abuelo. No espero que esto cambie algo entre nosotros. Solo deseo que estén bien, que sigan sus caminos. Yo, por mi parte, he decidido seguir el mío. Con respeto, Landon. La doblé con cuidado, la puse en un sobre y al día siguiente la envié por correo postal. Al soltarla en el buzón, sentí que algo se desprendía de mi pecho. No necesitaba respuesta, ni disculpas. Esa carta era mi libertad. 4 meses después, una notificación llegó a mi celular mientras almorzaba con una colega del trabajo. Era de Sofía. No me lo esperaba. El mensaje era corto, pero su tono era distinto, más humano, menos arrogante. Landon, mamá y papá están pasando un mal momento. Diego gastó todos los ahorros en apuestas. ¿Podés ayudarnos? Me quedé mirando el mensaje como si no fuera real. Como si Sofía no supiera todo lo que habían ignorado, todo lo que habían despreciado. No me sorprendía que Diego hubiera seguido ese camino. Siempre vivió sin consecuencias, ni que mis padres lo sostuvieran. Pero esta vez no sentí culpa, solo claridad. Durante años envié dinero. Durante años esperé algo que nunca llegó. Esta vez no iba a permitir que su crisis se volviera mi responsabilidad. Les había dado suficientes oportunidades. Le mostré el mensaje al abuelo. Estaba en el balcón regando sus tomates con paciencia. Lo leyó, se pasó una mano por la barba y negó con la cabeza. Landon, dijo, firme, hiciste más de lo que cualquiera hubiera hecho. Ellos eligieron cómo tratarte. Vos no tenés que cargar con sus errores. Ya no más. Asentí, sintiendo cómo sus palabras me daban la fuerza que necesitaba. Unas semanas después, el abuelo me dijo que había llamado a Ricardo y le había dicho, sin rodeos, que yo no les debía nada, que se hicieran cargo de lo que ellos mismos habían provocado. Les dije lo que hacía años merecían escuchar. Me dijo con los ojos firmes, que se arreglen. Vos no sos su salvación. No le pedí detalles. No los necesitaba. Sabía que por primera vez alguien les había puesto límites y que no eran los míos. Mi antigua familia, con su vida de apariencias, gastos excesivos y silencio emocional, estaba colapsando. Pero por primera vez no me sentía responsable. Había dado todo lo que tenía, incluso lo que no me quedaba. Era hora de mirar hacia adelante. Ese otoño decidí organizar una pequeña reunión para festejar mis 30 años. No una gran fiesta, solo un encuentro íntimo con quienes realmente estaban en mi vida. Esta vez no era una cena con la esperanza de ser aceptado, era una celebración sincera, mía. Clara preparó un pastel de calabaza como los que me hacía el abuelo en la finca. El abuelo se sentó en su rincón favorito del living, guitarra en mano, tocando las melodías que llenaron mi infancia. Algunos compañeros de Torres Corporativo vinieron, gente que me respetaba no por ser el hijo de la jefa, sino por cómo trabajaba, por cómo era. Me paré en medio del salón, mirándolos a todos,
Conversaban, reían, brindaban, y sentí algo que nunca antes había sentido: plenitud. Clara se acercó, puso una mano sobre mi hombro y me dijo con ternura: «Feliz cumpleaños, hijo». Fue la primera vez que alguien me llamó hijo con amor, sin condiciones, sin reservas. La abracé y le susurré: «Gracias, mamá, por encontrarme». Esa noche, después de que todos se fueron, salí al balcón con el abuelo. Las luces de Santiago titilaban a lo lejos. El aire era fresco y el corazón liviano. «¿Cómo te sentís, chico?», preguntó el abuelo. Lo miré. Sonreí. «Libre», le respondí. «Por primera vez en mi vida sé dónde pertenezco». Al mirar hacia atrás, me di cuenta de que la vida no se trata de buscar validación en otros, sino de descubrir el valor que uno lleva adentro. Durante años creí que, si me esforzaba lo suficiente, si era perfecto, mi familia de crianza me vería. Pensé que el amor se ganaba, pero me equivoqué. El amor no se exige, no se mendiga. El amor verdadero te reconoce sin que tengas que pedirlo. El hogar no es necesariamente donde creciste, ni con quienes compartiste un apellido. Es donde te escuchan, te ven y te eligen cada día. El abuelo me eligió. Clara me eligió. Yo mismo aprendí a elegirme, y aunque a veces aún pienso en mi pasado, en esa casa con ventanas grandes donde no era más que una sombra, ya no me duele como antes. Lo acepto como parte de lo que fui, pero no como lo que soy. Hoy me llamo Landon. Tengo 30 años. Trabajo como analista financiero en una empresa donde entré por mérito propio. Vivo en Santiago, en un departamento pequeño, con vista al cerro y al mar de techos rojos de la ciudad. Cada mañana despierto con el aroma a café que sube desde la panadería de la esquina. Cada noche vuelvo a casa con la satisfacción de que estoy escribiendo mi propia historia. Clara y yo compartimos los domingos. A veces cocinamos, a veces solo hablamos. Hay cosas que aún nos cuestan, silencios que se prolongan más de lo que deberían, heridas que necesitan tiempo, pero nos tenemos, y eso basta. El abuelo sigue con su huerto en el balcón. Se convirtió en una leyenda entre los vecinos. Siempre tiene una historia que contar, una canción que tocar. A veces lo miro y me pregunto, ¿qué habría sido de mí sin él? Sin su amor, sin su paciencia, sin su fuerza silenciosa. Ahora sé que no nací para ser el hijo de nadie, nací para ser yo, para construirme, con cicatrices, sí, pero también con coraje. Y si puedo decirle algo a quienes están allá afuera, a los que alguna vez se sintieron perdidos, ignorados, incompletos, es esto: no tengan miedo de mirar al pasado. No tengan miedo de enfrentar la verdad, por más dura que sea, porque a veces lo que más duele también puede liberarnos. No se definan por quienes no supieron verlos. Defínanse por lo que son capaces de construir. Perdonen, no solo a los demás, también a ustedes mismos, por haberse creído indignos, por haber esperado amor donde no lo había. Sean compasivos con su versión rota, porque esa versión los trajo hasta aquí. Yo sigo caminando. No sé qué me depara el futuro. Tal vez crezca dentro de Torres Corporativo, o tal vez descubra otro camino. Tal vez un día perdone del todo a Clara. Tal vez incluso a Elena, a Ricardo, a Diego y a Sofía. O tal vez no, pero no importa, porque ahora tengo algo que antes no tenía: la libertad de elegir. Y eso para mí ya es un hogar.